tardes a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Natalia, en internet me ubican como Utópica y hoy vamos a hablar sobre distintas formas de escribir una historia. Si ustedes suelen dar vueltas por internet y recién están entrando al mundo de la literatura, es muy posible que en algún momento se hayan topado o se vayan a topar con los términos escritor de brújula y escritor de mapa. Hoy quiero hablarles un poquito sobre qué significan estos términos, en qué se diferencian, cuáles son sus pros, sus contras, así hay puntos intermedios en los que puedan encontrarse ustedes y algunos detalles más. Quiero que este video sea introductorio para nuevos autores, así que no me voy a detener en detalles muy complejos. Tampoco voy a ponerme a hablar sobre la historia de estos términos, de dónde surgieron, quién los inventó. Todo eso queda para algún otro momento o para una entrada de blog. Así que sin más preámbulos, empecemos. Primero hablemos sobre el escritor de brújula. Este es aquel que se lanza a la aventura sin tener el camino trazado. Esto es como cuando ustedes quieren irse de vacaciones y en lugar de planear con meses de antelación, se van, agarran el coche o se suben al primer micro o avión o lo que encuentren que está disponible y se van y no saben cuál es su destino. Eso mismo es el escritor de brújula. El escritor de brújula, en otras palabras, lo que hace es tiene una idea y se sienta y la escribe. No necesita saber cómo se van a llamar los personajes, no necesita planear su mundo ni investigar de momento. Quizás luego cuando la historia esté avanzada le surjan estas necesidades, pero cuando empieza no sabe a dónde va. Simplemente agarra su brújula, busca el norte y empieza. Normalmente la escritura de brújula es muy común entre nuevos autores, entre autores más jóvenes incluso, por una cuestión de que es lo más natural. Cuando nosotros queremos escribir algo, no nos sentamos a planear. Queremos contarle un cuento, queremos contarle un sueño a una persona que conocemos y le decimos, che, soñé con esto y le empezamos a contar. Justamente así es como se siente el autor brújula. Es una necesidad de, tengo una idea, quiero expresarla. Y muchas veces el gran problema con esto es que al no saber a dónde nos dirigimos pueden surgir bloqueos, pero no nos adelantemos. ¿Cuáles son los beneficios de ser un escritor de brújula? El tiempo, eso primero y primordial. El escritor de brújula no pierde el tiempo, generalmente se sienta y en pocas sesiones de escrituras puede terminar una novela completa, porque tiene esa idea en la mente y hasta que no se la saca adentro completa no puede detenerse. Además de que necesita seguir adelante sin detenerse, porque si pone una pausa por demasiado tiempo es posible que la idea se le olvide o que se le vaya la inspiración. Es un autor que hace historias rápidas. El modelo de brújula es muy común, en especial en novelas realistas, y funciona bastante bien, en especial cuando son novelas con pocos personajes. Por poner un ejemplo, una historia romántica donde tenemos personaje A se enamora de personaje B y son los idas y vueltas hasta que terminan juntos o separados, dependiendo del caso. En ese tipo de historias donde hay una trama lineal, donde hay pocos personajes y un entorno contemporáneo y realista, es mucho más sencillo trabajar en modo de brújula que con otros géneros literarios que quizás necesitan de cierta complejidad. Y esto no quiere decir que una historia romántica o una historia escrita de brújula sea mejor o peor o que sea más básica, sino que es más sencillo escribirla sin cometer errores que otro tipo de historias. El proceso de escritura de brújula está mucho más alineado quizás con el proceso de la escritura creativa o el arte y la creación en el momento. Te llega la inspiración, te sentás y escribís. Fin del problema. No se ve la literatura, en este caso, como un trabajo, como una ciencia, sino que se ve nada más como la necesidad interior de expresarse. Y está perfecto y le funciona a mucha gente. Eso sí, obviamente escribir de brújula también tiene sus contras. El primer contra y el más peligroso es el bloqueo. Un escritor de brújula no sabe a dónde va, entonces va a chocarse con problemas en su trama que no sabe quizás cómo solucionar. Tal vez mató un personaje que necesita luego, o quizás necesita presentar una información al final, pero que apareciera antes y nunca la puso. Y son cruces o contradicciones y que surgen mucho y que me ha tocado ver y lidiar en el mundo de la corrección. El escritor de brújula, en especial en géneros quizás más complejos como el misterio, tiende a bloquearse y a perderse y a no saber cómo solucionar los enredos en los que mete a sus personajes. Porque enredar a los personajes es muy entretenido, pero desenredarlos es un trabajo minucioso y a veces requiere de hacer muchos cambios previos. Esto me lleva a otro punto. Uno de los grandes problemas de la escritura de brújula es que suelen
necesitar muchísima más corrección y mejoría luego de estar terminada la historia. Un libro escrito de brújula muchas veces tiene contradicciones, incluso pequeñas, que el personaje tenía ojos azules o los tenía verdes o los tenía marrones, que se llamaba José o Juan, era Martín o Matías. Ese tipo de cosas pasan muchísimo en las historias de brújula, además de escenas que quizás decimos, mi personaje era el mejor futbolista del mundo, y quizás para el último capítulo dijimos que era el mejor tenista porque nos olvidamos qué deporte habíamos puesto. Son cosas que he visto y que suceden mucho. El problema de escribir de brújula a veces no lo tiene el escritor, a veces lo tiene el editor cuando recibe un manuscrito en el que hay muchísimas contradicciones y parece que el principio y el fin de la historia pertenecen a libros separados. Obviamente un autor experimentado puede escribir de brújula con mucha más facilidad que un autor novato, por una cuestión de que está acostumbrado a mantener cierto ritmo y cierta forma de organización, incluso si es mental, y no comete tantos errores quizás como alguien que está lanzándose a escribir por primera vez. Obviamente no estoy diciendo que está mal ser un autor de brújula, porque a cada uno le funciona una metodología diferente, pero así hay que tener en cuenta cuáles son los riesgos. El riesgo del bloqueo y de que nos queden un montón de proyectos inconclusos, el riesgo a que la historia necesite muchísima edición después, y también el riesgo a cometer errores graves que luego no podamos solucionar si el libro sale publicado y queremos hacer una secuela, pero después no podemos porque hicimos algo que en el primero que quisiéramos cambiar y ya es muy tarde. Y sí, son cosas que he vivido como editora y por eso las quiero mencionar. Muchos autores de brújula con los que he hablado me han dicho que escriben de esta forma porque si se ponen a planear se frustran, se aburren, se cansan y no escriben nada. Necesitan este impulso de sentarse a escribir y que salga lo que tenga que salir, ya lidiarán con las consecuencias después. Es como aquella persona que sale y va a un bar y decide tomar y bueno, si tomo demasiado y no me acuerdo que es problema de yo de mañana, no de hoy. Son cosas que ocurren y que lamentablemente a veces pueden llegar a arruinar un libro, pero que si el autor sabe manejarlo y tiene mucha paciencia, con distintas revisiones y reescrituras pueden arreglarse. Esto depende obviamente de cómo funciona cada persona. Hay autores que deciden escribir todo de brújula así nomás como salga y pasado cierto tiempo de que la historia descanse, sentarse a reescribir, mejorar, hacer análisis y hacer todo el trabajo de mapa luego de que la historia de brújula esté terminada. Y eso también es válido. Ahora, hay géneros y géneros. Cuando uno habla de escritura de brújula, hay géneros que son mucho más complicados de escribir de esta forma, como podrían ser la fantasía, la ciencia ficción o el misterio, o incluso la ficción histórica. ¿Y por qué digo esto? Porque son géneros que necesitan de investigación, de creación de mundos, necesitan de mapas de sistemas mágicos, necesitan de reglas propias de sociedades nuevas, y ese tipo de cosas, si no se anotan, si no se escriben, si no se les busca una coherencia de world building, es muy difícil tratarlas. Incluso en un libro breve y autoconclusivo, este tipo de géneros yo no recomiendo hacerlos de brújula. Eso sí, el tema de world building es larguísimo y podríamos hacer 10 videos al respecto y no terminar nunca, así que vamos a dejarlo para otro momento. Pero bueno, suficiente con las brújulas, saquemos nuestro mapa. ¿Quién es el escritor de mapa? El escritor de mapa es aquel que necesita saber absolutamente todo lo que va a pasar en la historia antes de sentarse a escribirla. Y yo por mucho tiempo fui este tipo de escritora porque siento una necesidad terrible de tener todo organizado y bajo control. El escritor de mapa es aquel que decide hacer una escaleta bien completa, fichas de personajes, línea de tiempo, quizás comisiona a artistas para que hagan retratos de sus personajes, puede ser que guarde un montón de imágenes sobre el ropero que van a usar y todos los outfits de cada uno de ellos. O sea, puede hacer un montón de cosas. Entre más información y más planeamiento tengan, más cómodos se sienten. El escritor de mapa muchas veces pasa todo el tiempo que el de brújula pasaría de edición luego de terminar la novela, preparándola antes de empezar. Y esto es una cuestión de orden. El orden no afecta al producto, como quien dice. Una persona puede decidir, como el escritor de brújula, escribir la historia y pasar 2 años editando y mejorando para que quede bien. O puede seguir la ruta del mapa, pasar esos 2 años primero preparándose para escribir la historia y escribirla después sin que haya tanta necesidad de edición posterior, que es sumamente válido. En especial en géneros que necesitan de más complejidad o historias que quizás tienen saltos temporales, múltiples líneas de tiempo, 20 personajes en escena. Hay ciertas historias que funcionan mucho mejor cuando están planeadas de manera de mapa. El autor de mapa en general es aquel que tiene miedo a perderse, el que tiene miedo a bloquearse o el que hace 20 historias al mismo tiempo, como yo, hola, y necesita tener toda la información lista y ordenada para poder sentarse a escribir sin perderse. ¿Esto qué quiere decir? El escritor de mapa en general lo que hace es
escribir cuando siente que puede escribir, no cuando quiere, no tanto cuando siente la inspiración, sino escribir como una rutina, escribir en el sentido de quiero escribir 10 palabras al día, 100 palabras al día, un capítulo al día. Quiero escribir todos los domingos a la noche, 3 horas seguidas en una maratón. Y tiene más rutina, más organización. Por ahí por la vida adulta no puede escribir más que 10 minutos al día. Y es el escritor que necesita aprovechar ese tiempo. Por eso quizás un escritor de mapa tiene planeada una historia de 40 capítulos, hoy escribe el capítulo 1 y mañana escribe el 32 porque es el que se le da la gana escribir. Como ya tiene planeado qué pasa en cada capítulo hasta llegar del 1 al 32, puede escribir el 32 directamente sin ningún inconveniente. No necesita ir en orden y esa es una de las ventajas más grandes del escritor de mapa. El escritor de mapa en general no se bloquea justamente por eso, como ya sabe lo que va a pasar en su historia, porque tiene todo planeado. Si no tiene ganas de escribir un capítulo, se lo saltea, sigue con el otro y así va llenando los espacios de la historia. No hay el bloqueo de no sé cómo seguir, no hay enredo que no pueda desenredar. Volvamos al ejemplo del viaje. Si el escritor de brújula decide irse de vacaciones, se sube al coche sin GPS ni nada y se manda por la ruta a ver a dónde llega, el escritor de mapa es todo lo contrario. Es aquel viajero que tiene el itinerario horario por horario de a dónde quiere ir, con flechitas para decir desayuno acá, de acá camino acá, paso por tal museo y todo el itinerario perfecto para no desaprovechar ni un solo segundo de su viaje. ¿Cuál es el mayor problema de escribir de mapa? Que mucha gente cree que no hay ningún problema. Para mí el mayor problema es que uno se puede aburrir de su historia. Es muy fácil pasar mucho tiempo perfeccionando el planeamiento y cuando llega la hora de escribir es como que ya vimos y vivimos y trabajamos la historia por tanto tiempo que ya se nos van las ganas de escribirla. Porque sentimos que ya está escrita, que ya lo hicimos, que ya nos cansamos de ese trabajo. Y ese es posiblemente el mayor problema. Otro gran problema es la falta de improvisación. Nosotros tenemos la historia tan bien planeada que si se nos ocurre algo que pueda hacer que, no sé, un personaje secundario actúe de forma distinta o reaccione de forma diferente a lo que habíamos planeado, tenemos que pausar la escritura, cambiar todo lo que teníamos para el final, ver que vuelva a coincidir y que todo tenga sentido y recién ahí continuar con la trama. Y eso puede ser muy tedioso. El escritor de brújula tiene mucho más libertad que el escritor de mapa. El escritor de mapa en general tiene el camino marcado y no se sale de ese sendero. Cuando el escritor de brújula, por el contrario, ve otro camino, una bifurcación y dice, ay mira, hay algo lindo por ahí y se va por el costado, sin ningún problema y sin ninguna atadura. Ahora bien, ¿dónde se encuentran ustedes? ¿Hay puntos intermedios? Sí, la mayoría de los autores estamos en un punto intermedio, de hecho. Casi nadie es completamente brújula o completamente mapa. Y hay muchísimas opciones intermedias, no hay una sola. Cada persona es única después de todo. Yo siempre digo que la gente intermedia son aventureros por una cuestión de que tienen una idea más o menos de lo que quieren, de dónde quieren llegar, pero no saben qué es lo que se van a encontrar en el camino. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta hacer escaletas muy básicas, muy escuetas y completar todos los vacíos a medida que voy escribiendo y se me van ocurriendo las cosas. También me ha pasado en alguna que otra historia que me siento, escribo el inicio de brújula sin saber a dónde quiero llegar, luego hago una pausa, releo y empiezo a planear la historia en base a lo que ya escribí. Son metodologías distintas y todas son igual de válidas. A cada persona le funciona algo distinto y a veces a una misma persona le funcionan distintas metodologías según la clase de historia. Cuando yo escribo una novela por ahí contemporánea, un romance juvenil o algo por el estilo, muchas veces no planeo. Tengo una idea básica de dónde quiero que empiece, dónde quiero que termine y quizás alguna escena que ya se me ocurrió anotada en un papel y nada más. Al mismo tiempo, si voy a escribir una historia de fantasía, he pasado 3 años planeando una historia para después escribirla y quizás la escribí en 6 meses, pero también hubo 3 años previos de planeamiento. A mí lo que me sirve de ser escritora de mapa es que puedo escribir muchos proyectos a la vez, pero a veces me emociono mucho y me vuelvo brújula y hasta que no termino uno que se me acaba de ocurrir, dejo todos los demás pausados. ¿He sufrido temas de bloqueo? Sí, me he bloqueado con alguna historia de brújula, pero también me he bloqueado con historias de mapa porque quiero cambiar algo y sé que si lo cambio tengo que cambiar todo lo demás. Son cosas muy particulares y no tienen que sentirse mal si sus estilos no se ajustan ni a uno ni al otro. Ser brújula no es menos que ser mapa y ser mapa no es mejor que ser brújula, que es una idea que mucha gente tiene. Cuando ando por YouTube viendo videos, mucha gente dice hay que planear la historia, si no planeas la historia te va a quedar mal. Siempre hay que tener todo planeado y no es cierto. Cada persona es única, cada historia es única y lo que no funciona a uno le funciona al otro. Además, como ya les dije, el trabajo hay que hacerlo de todas formas. La gran diferencia es que el escritor de mapa hace el trabajo antes de ponerse a escribir y el escritor de brújula hace todo el trabajo de edición después de escribir. Y ambas cosas funcionan
al mismo tiempo. Creo que ustedes tienen que encontrar su propio camino y que tienen que probar un poco de todo. Quizás probar una metodología, probar la otra, buscar puntos medios y ver qué es lo que les funciona. O simplemente cada historia hacer algo distinto. Espero que los conceptos de brújula y mapa les hayan quedado claros y que se queden por el canal para ver más videos sobre literatura. Nos vemos en la próxima y como siempre en la caja de la descripción están todos mis enlaces. Chau chau.